Bueno, alumnos, comenzar nuestro estudio de hoy con un repaso de la geografía bíblica. Aquí en el pizarrón he dibujado un mapa de la tierra de Canaán, lo que después se llama la tierra de Palestina. Primero conocemos esta tierra en días de Abraham. Es la tierra que Dios le prometió darle a él y a sus descendientes. Dios le dijo: te llevaré a una tierra que tú no conoces. Y al fin y al cabo, Dios lo trajo hasta esta tierra. Y a través del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, casi todo lo que sucede en las páginas de la Biblia suceden adentro de esta región. Y aquí tenemos el lago de Galilea, el río Jordán, el Mar Muerto, y acá es desierto. Luego al venir acá es Egipto. Y luego aquí es el río Nilo. Casi no se ve, aquí está en la esquina. ¿Y qué es lo que sabemos de estos lugares? Aquí el mar Mediterráneo. Bueno, el lago de Galilea, donde Cristo estuvo con sus discípulos muchas veces, inclusive a las orillas del lago de Galilea, donde él llamó a Pedro y Juan y dijo: sígame, yo os haré pescadores de hombres. Aquí también en este lago, donde varias veces hubo tormentas y por poco se hunde la lancha donde sus discípulos iban. Y Cristo predicaba alrededor de este lago mucho en Nazaret. Y aquí el río Jordán, donde Juan Bautista empezó su ministerio, y Cristo también fue bautizado y recibió el Espíritu Santo de Dios. En el Antiguo Testamento conocemos el río Jordán como el río que Dios dividió para que su pueblo pasara en seco para atacar la ciudad de Jericó. También acá abajo es el Mar Muerto. Le decimos Mar Muerto o Mar Salado porque tiene entrada del río Jordán, pero no tiene salida. Está muchos cientos de metros abajo del nivel del mar, algunos 400 metros abajo del nivel del mar. Y es el lugar más bajo en la superficie de la tierra. Es el Mar Muerto. Y como tiene salida, tiene entrada, pero no tiene salida, entonces el agua se hace muy espeso con sal y con otros minerales. Y luego acá, Egipto, donde los padres de Jesucristo al niño lo llevaron cuando Herodes quería matarlo. También donde estuvo el pueblo de Dios en esclavitud por varios siglos, hasta que Dios los sacó y los llevó acá a la tierra de promesa. Y ahora, mientras que se enfoque la cámara, les voy a dar la oportunidad de hacer copia de este mapa en sus propios cuadernos, para que ustedes también pueden aprender la geografía de la tierra de promesa. Y les aseguro que esto los va a ayudar bastante en sus estudios de la Biblia. Cuando Abraham tenía 75 años, la voz del Señor llegó con firmes pasos: deja tu patria, tus parientes y hogar, vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Él escuchó y sintió el llamado del rey, con fe en su corazón le dijo: iré. La promesa sonaba en su interior, un futuro brillante, lleno de amor. Bendeciré a los que te bendigan, tu nombre en la historia será reconocido, de ti nacerá una gran nación. Abraham, el padre de nuestra canción. Las estrellas brillaban en la oscura noche, Abraham miraba al cielo, su espíritu en derroche. Las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti, que a mí has oído. Con cada paso que daba, la fe lo guiaba, dejando atrás lo viejo,
la vida renovaba, con su esposa a su lado, la tierra prometida. Eran dos viajeros buscando una salida. Bendeciré a los que te bendigan, tu nombre en la historia será reconocido. De ti nacerá una gran nación. Abraham, el padre de nuestra canción. Los caminos eran duros, pero él nunca se rindió. Con la voz del Señor siempre avanzó a un nuevo destino. Firme su andar, en cada nueva tierra dejaba su hogar. Las pruebas llegaron, pero nunca dejó de creer. El pacto eterno lo volvió a fortalecer. Los que lo maldigan caerán en su red. Una historia de fe que los siglos verán. Es aquí en capítulo 14 de Génesis. Seguimos con nuestra historia de Abraham. Y lo primero que vemos es la primera guerra que la Biblia registra en el mundo. En realidad fue una batalla, 5 reyes y 4 reyes que peleaban. Y la Biblia nos dice que aquí en los primeros versos del capítulo 14, que la guerra fue por el siguiente motivo. Verso 4, 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. O sea que este rey se habían apoderado de ellos y ellos tenían que pagar tributos. Pero a los 12 años ya no querían pagar tributos. Entonces se rebelan contra aquel rey. 5 reyes se rebelaron contra él. Y luego viene él con 3 de sus aliados, siendo 4 reyes contra 5. Ahora, la palabra rey no tiene el mismo significado que en nuestro idioma de hoy, porque en realidad estos no eran reyes como nosotros los conocemos. Eran como caciques, eran como reysuelos, eran líderes de una ciudad o de un tribu, ¿verdad? Y no más como uno de ellos, Kedorlaomer, fue rey en verdad. O sea que él se apoderaba de más de solo una ciudad o un tribu. Y él viene con 3 de sus aliados para pelear contra los rebeldes. Entonces la guerra se libra en el verso 8. También quiero que anoten aquí en el verso 5, donde dice: en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas, a los susitas y a los emitas. Supuestamente estos eran los tribus de gigantes que habíamos visto antes en la Biblia, antes de los días de Noé. Todavía otra vez se repite lo mismo y otra vez hay gigantes en la tierra. Y este rey que viene pues derrota 3 tribus de ellos en rumbo a llegar a pelear aquí con los 5 reyes de nuestra historia. Entonces voy a empezar a leer en el capítulo 14, verso 8. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es, contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. El valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra,
Algunos cayeron ahí y los demás huyeron al monte y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Aquí vemos que los 4 reyes salieron avantes. Ellos vencieron a los 5 reyes. Y ellos vencieron, entonces también tomaron las ciudades de Sodoma y Gomorra. Ahora, según nuestra lección pasado, ¿quién vivía en Sodoma? ¿Quién conocemos nosotros que vivía en Sodoma? El que vivía en Sodoma es Lot, el sobrino de Abraham. Dice, tomaron también a Lot, sobrino de Abraham, que moraba en Sodoma y sus bienes, y se fueron. Tomaron como prisionero de guerra a Lot y a su familia y todo lo que tenían, y se fueron. Vimos ayer cómo Lot llegó a habitar adentro de la ciudad de Sodoma, como por su amor al dinero, que él se alejó de Dios y llegó a vivir dentro de la ciudad. Pero ahora le sucede lo que dice Cristo en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 6, verso 19. Dice Cristo, no os hagáis tesoros en la tierra, donde los ladrones minen y hurten. Mateo 6, 19. Y si le sucedió a Lot, como Cristo dijo también, que los ladrones, el enemigo vino y le quita todos los tesoros en que él confiaba. Y notamos también que es probable que a Lot y su familia los iban a vender como esclavos, porque este era lo que les esperaba a los prisioneros de guerra en aquel tiempo. Los vendían entonces para esclavos en otras naciones, y esto es lo que les esperaba, el destino de ellos. Pero en verso 13, vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Uno de los cautivos por el enemigo se escapó y alcanza a llegar a donde está Abraham y le cuenta las noticias. Antes de seguir, vamos a notar aquí que dice Abraham el hebreo. ¿Se acuerda que estuvimos hablando de Eber, uno de los antepasados de Abraham? Y aquí por primera vez la palabra de Dios usa la palabra hebreo. Y en realidad esta palabra quiere decir del otro lado. O sea que él le decían hebreo porque venía del otro lado del río Eufrates. Entonces le pusieron el nombre hebreo. Y quiero mencionar 3 nombres que se usa para el pueblo de Dios en la Biblia. Hasta en el Nuevo Testamento todavía los usa. Y todos tienen el mismo significado. En primer lugar tenemos la palabra hebreo, lo que ya dijimos. El segundo es israelitas. Israelitas. Y este nombre viene del nieto de Abraham, Jacob, porque Dios a él le cambió su nombre de Jacob, que quiere decir engañador. Dios cambió su nombre a Israel, que quiere decir príncipe. Entonces, como él es padre de los 12 hijos que vinieron a ser los 12 tribus, decimos 12 tribus de Israel o israelitas. Pero todavía hay otra palabra que se usa, es judíos. Judíos significa lo mismo que israelitas, que hebreos. 1200 años posteriormente
de este punto en que estamos ahorita. Después de los días del rey Salomón, la nación de Israel se divide en dos. Hay una guerra y se divide la nación en dos partes. Los del norte se quedaron con 10 tribus. Y llegó a ser Samaria, la capital. Y los del sur se quedaron con 2 tribus y Jerusalén, su capital. Entonces, 2 naciones distintas. Los del norte, capital Samaria. Los del sur, capital Jerusalén. 10 tribus, 2 tribus. Ahora, la nación Israel del norte se llamaba Israel. Y la nación sur de Israel se llama Judá. Israel, Judá. Israel de capital tenía Samaria, Judá de capital tenía Jerusalén. Bueno, vamos a seguir. Entonces, Israel, o sea, Israel del norte, volvió muy malo. Y Dios dejó que el enemigo viniera y lo llevara cautivo y nunca se volvieron a restablecerse como nación. Se acabó. Pero Judá duró otros 200 años más. Y ellos también, por sus muchos pecados, Dios se dejó llevar por los babilonios en días de Daniel. Pero a los 70 años vuelven a su tierra nuevamente y establecen nuevamente la nación. Ahora, ¿su nación cómo se llamaba? Judá. Y por eso se llaman judíos. Nación de Judá, pueblo judíos. De ahí surgen estos 3 nombres para el pueblo de Dios: hebreos, israelitas, judíos. Todo significa lo mismo, para que no se confunda cuando está haciendo sus estudios de la Biblia. Bueno, seguimos con nuestra historia de esta guerra. Viene el que escapó, le cuenta a Abraham lo sucedido. ¿Y qué es lo que hace Abraham? Verso 14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero. ¿Y qué hace? ¿Cómo reacciona? No, Lot, él quería lo mejor. Él se hizo su cama, pues que duerma ahí. Así decía Abraham. Guardaba rencor porque su sobrino era un ingrato que agarró lo mejor para sí mismo y dejó a su tío que le había adoptado allá afuera. No, Abraham tenía el mismo espíritu de Dios, por eso se llamaba amigo de Dios. Él luego sintió misericordia por su sobrino. Dice, armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318 de ellos, y los siguió hasta Dan. Hermanos, me parece que aquí hay un buen ejemplo para nosotros. En el Nuevo Testamento, Gálatas, capítulo 6, verso 1, Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendidos en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Disculpe. Aquí San Pablo nos aconseja, a veces vemos a un hermano y viene el enemigo y lo toma preso, lo toma prisionero, como el enemigo hizo a Lot. ¿Y qué es lo que debemos hacer en tal caso? La Biblia dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, restauradle. Hermanos, debemos hacer como Abraham hizo. Luego juntó ayudantes, soldados de guerra, y dijo, vamos a ir a buscar a mi hermano y vamos a rescatarle de las manos del enemigo.
Hermanos, yo pienso que así debemos hacer nosotros. Cuando algún hermano fuere sorprendido por el diablo y fuere tomado cautivo, que luego, porque urge, debemos ir allá y ayudarlo y orar para él, para que el diablo le fuere quitado de encima. Y esto es lo que hizo Abraham para su sobrino. Y vemos aquí otra vez, Abraham no era un simple pastor de ovejas que vivía allá. Él ya era poderoso cacique, él mismo. Tenía 318 soldados de los que nacieron en su casa. Tenía aliados. Aquí sus aliados eran Aner, a ver cómo se llaman. Eran 3 hermanos sus aliados. Dice Escol, Aner y Mamre, 3 aliados que también tenía sin duda sus soldados. Entonces él reúne este pequeño ejército y persigue al enemigo que había llevado a Lot y su familia. Él era un guerrero. Él por fe hacía la guerra contra el enemigo. Abraham no era algún manso que no atrevía a pelear cuando fuera necesario. Él sabía, al ser necesario, yo estoy para pelear también. No obstante, se quería mucha fe para atacar a tantos con una fuerza muy pequeña en comparación. Y Abraham tuvo fe en Dios para perseguirles. Ahora les quiero enseñar aquí en la mapa nuevamente dónde sucedió todo esto. Sodoma, nos dicen, quedó abajo de las aguas del Mar Muerto, porque aquí en el capítulo 19 veremos que Dios juzga a Sodoma. Entonces los arqueólogos nos dicen que quedó abajo de las aguas del Mar Muerto. Entonces de aquí vino el enemigo y a Lot y su familia los lleva. Y Abraham está más o menos aquí en Mamre, en el vecino de Mamre. Y hasta aquí se escapa uno y aquí vamos a anotar aquí la ruta del ejército que llevó a Lot, que lleguen hasta acá. Entonces uno escapa y le dice a Abraham de lo sucedido, y Abraham luego junta su ejército y los persigue hasta acá, unos 250 kilómetros. Y aquí es donde se libró la guerra. Pues de noche, cuando el enemigo ya bien cansado, ya se creían seguros porque estaban lejos de donde habían atacado, ya sentirán seguros. Y de noche, cansados, descuidados, tal vez borrachos, gozándose de la victoria que ellos habían tenido, y Abraham se les cae encima de noche. Y luego dice que los vence y los va persiguiendo a ellos hasta Oba. Y Oba está un poco más al norte de Damasco, o donde después es Damasco. ¿Qué es lo que sabemos de Damasco? Bueno, San Pablo estaba en el camino a Damasco cuando se convirtió. Y hasta más al norte de Damasco, donde Abraham los siguió persiguiendo a los sobrevivientes. Y destruyó a muchos de ellos. 250 kilómetros, luego otros 160 kilómetros más. Fue su ejército rápido para salvar las vidas de estas personas. Entonces vamos a seguir leyendo. Cayó sobre ellos, verso 15, de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos sus bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Todo pudo recobrar. Nadie sufrió ningún daño
porque un hombre tenía fe para lanzarse en contra del enemigo. Hermanos, hoy en día necesitamos más personas, más creyentes con la fe de Abraham, que nos atrevimos lanzarnos encima del enemigo para librar a los que son cautivos según la voluntad de él. Y claro, en el Génesis 3:15 nos dice que al pisar la cabeza de la víbora se nos va a picar nuestro pie, nuestro calcañar, y nosotros pues no queremos arriesgarnos. Pero Abraham sí estaba dispuesto a arriesgar su propia vida para salvar a su hermano. Hermanos, nosotros también debemos tener este mismo amor para nuestros hermanos en Cristo. Entonces todo recobró a Lot, su familia, sus bienes, todo lo que había perdido, y lo devolvió a Lot y a los demás. Y pienso que tal vez esto fuera una lección para Lot, que no debe de vivir en Sodoma, que no debe de habitar entre la gente de este mundo, que no debe de vivir en el mundo. Hay un verso en Apocalipsis 18, 4. Apocalipsis 18, 4, donde nos habla del reino del anticristo. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dios estaba para juzgar a Sodoma por sus muchas maldades, al igual que Babilonia, aquí en Apocalipsis. Y Lot estaba ahí adentro de la ciudad, y tal vez Dios le estaba advirtiendo a Lot del peligro de su situación, pero Lot no hizo caso y siempre volvió a vivir otra vez en la misma ciudad de Sodoma. No lo tomó a pecho lo que Dios le quería enseñar. Bendeciré a los que te bendigan, tu nombre en la historia será reconocido, de ti nacerá una gran nación. Abraham, el padre de nuestra canción, las estrellas brillaban en la oscura noche, Abraham miraba al cielo, su espíritu en derroche. Las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti, que a mí has oído. Con cada paso que daba, la fe lo guiaba, dejando atrás lo viejo, la vida renovaba. Con su esposa a su lado, la tierra prometida, eran dos viajeros buscando una salida. Bendeciré a los que te bendigan, tu nombre en la historia será reconocido, de ti nacerá una gran nación. Abraham, el padre de nuestra canción. Los caminos eran duros, pero él nunca se rindió. Con la voz del Señor siempre avanzó a un nuevo destino, firme su andar, en cada nueva tierra dejaba su hogar. Las pruebas llegaron, pero nunca dejó de creer, el pacto eterno lo volvió a fortalecer. Los que lo maldigan caerán en su red, una historia de fe que los siglos verán. Bendeciré a los que te bendigan, tu nombre en la historia. Bueno, vamos a leer entonces en el 17 al 20 de Génesis 14. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban,
salió el rey de Sodoma a recibirlo. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo lo que tenía. Aquí hallamos algo muy interesante. Por primera vez en la Biblia nos habla de los diezmos. Y también aparece un personaje que aparece en estos pocos versos. Ya no se vuelve a ver. No sabemos casi nada de él. Pero aparece otra vez, habla en el Salmos de él, habla en los profetas. También en el libro de Hebreos, San Pablo pasa casi un capítulo entero hablando sobre Melquisedec, aquí que conoce como rey y sacerdote del Dios Altísimo. Entonces vamos a averiguar un poco sobre este Melquisedec. Desde ahí vamos a seguir adelante a un estudio de los diezmos. En Hebreos capítulo 7. Voy a leer los primeros 2 versos. Hebreos 7, 1 y 2. Dice el autor de Hebreos: este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Luego Pablo sigue por hacer una comparación entre el sacerdocio de este Melquisedec y hace la comparación que el sacerdocio de Cristo es como este de Melquisedec y el sacerdocio judío que era pasajero. Y Pablo explica esto a los hebreos o los israelitas, a los judíos, a quien escribe. Disculpe, sigo diciendo que el autor de Hebreos es Pablo cuando no se sabe quién es. Puede ser que fue Pablo. Pero de todos modos, aquí se hace la comparación entre el sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio judío. Y el autor de Hebreos quería hacer esta comparación para que los judíos comprendieran que Cristo, aunque no naciera del tribu de Leví, que era el tribu de los sacerdotes, él nació de Judá y ningún sacerdote fue del tribu de Judá. Si usted fuera judío y naciera del tribu de Judá y usted quisiera ser sacerdote, de ninguna manera. Solo los que nacieren del tribu de Leví podrían ser sacerdotes. Entonces, Cristo nace del tribu de Judá, no es de Leví, no es de los sacerdotes. Entonces aquí el autor de Hebreos está explicando cómo es que Cristo pudo ser sacerdote conforme al orden de Melquisedec y no conforme al sacerdocio judío. Entonces esto era muy importante para los judíos de comprender. Vamos a seguir en el verso 15 de Hebreos 7. Y esto es aún más manifiesto, que si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia de Leví, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y si en su Biblia, ahí tiene una letra pequeña ahí junto a este
a este pasaje, dirá ahí abajo que es Salmo 110, verso 4, donde el autor de Hebreos cita este verso: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y era una profecía referente al Cristo que había de venir. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Luego el verso 22, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. El 24, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acerquen a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces aquí el autor de Hebreos nos da la explicación sobre el sacerdocio de Melquisedec. No sabemos de sus padres, dice, no sabemos de sus descendientes, no sabemos dónde nació, pero aquí es sacerdote del Dios Altísimo. Y el autor de Hebreos nos hace una comparación con Cristo para que los judíos comprendieran que Cristo iba a ser o era sacerdote no según el orden judío, no según la ley, no según el tribu de Leví, pero según el orden de Melquisedec, que es un nuevo orden. Y vemos en Génesis capítulo 14, verso 18, que Melquisedec era rey de Salem. La palabra Salem quiere decir paz. Y él era rey de paz. Y el autor de Hebreos abarca ahí diciendo, Cristo también es rey de paz. Además dice que es rey de justicia. Y este Melquisedec, rey de Salem, Salem era una ciudad. Su nombre significaba paz. Pero era una ciudad. Y después esta ciudad vino a ser Jerusalén. Jerusalén, capital de la nación judía en el tiempo del rey David, en la misma ciudad. Entonces Melquisedec, rey de Salem, pero también sacerdote del Dios Altísimo. La Biblia no nos dice cómo es que este hombre llegó a tener conocimiento del Dios verdadero. Pues ahí eran puros paganos, mucha maldad. Pero en medio de todo hay un sacerdote del Dios Altísimo, que dice aquí. Alguien que conocía la verdad de la palabra de Dios. Y no sabemos cómo, pero así fue. Luego esto sale y bendice a Abraham. Y bendice a Abraham. Luego también alaba o bendice a Dios, porque dice, bendito sea el Dios Altísimo. Ahora, estos son los dos trabajos del sacerdote: bendecir a los hombres y bendecir a Dios. O sea que el sacerdote se pone entre el hombre y Dios. Por eso la Biblia dice que se refiere otra vez a Jesucristo. Hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo, hombre. Él es sacerdote entre Dios y hombre. Hermanos, nosotros, la Biblia nos dice que nosotros también somos sacerdotes. Todo creyente es sacerdote para Dios. Pues la Biblia dice en 1 de Pedro 2, 5 y 9, que somos un sacerdocio santo, que somos un real sacerdocio. O sea que todos los creyentes tenemos el mismo trabajo de Melquisedec, de bendecir a los hombres y de bendecir a Dios.
de ponerse entre el hombre y su Dios. Pues dice que nosotros somos intermedios entre Dios y los hombres, para que los hombres lleguen a conocer a Dios. Fíjese bien, ¿qué es lo que sacó Melquisedec para Abraham? ¿Qué es lo que le trajo? Dos cosas para comer. Uno, vino, y otro, pan. ¿De qué le acuerda esto? De la Santa Cena, cuando Cristo sacó para sus discípulos pan y vino, y dijo, he aquí mi cuerpo, que para vosotros es dado. Y también dijo, he aquí mi sangre. Y esta sangre que representa el vino es lo que nos limpia todos nuestros pecados. Y vemos aquí que Melquisedec bendecía al Dios Altísimo. Por primera vez en la Biblia nos dice que la gente alababa a Dios. Pero no es el último, gracias a Dios. A través de la Biblia la gente alaba al Señor. Ellos bendicen al Señor. Y hasta el mero libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis está repleto con instancias de cuando en la tierra y allá en el cielo todos alaban al Dios Todopoderoso. Aleluya. La alabanza. Aquí lo vemos por primera vez. Versículo 20 dice que le dio a Abraham los diezmos de todo. Ahora escúchenme bien. Dijimos en la lección pasada que Abraham era rico, que Dios le prosperó en todo. Y ahora vamos a ver por qué. Vamos a ver cómo es que Abraham llegó a tener tanta bendición en lo material. Cómo es que llegó a ser rico y próspero en lo material. La Biblia dice que él daba diezmos a Dios de todo lo que tenía. Y como él daba diezmos de todo, Dios le bendecía en todo. Aleluya. Aquí vemos entonces la primera instancia de que la Biblia mencione el diezmo. Sencillamente el diezmo es el sistema financiero, es el plan financiero para el reino del Señor aquí en la tierra. Es el plan financiero de Dios para su pueblo. No hay otro. No hay otro plan. Dios dejó el diezmo como el sistema de financiar su obra aquí en la tierra. Bueno, algunos dicen que el diezmo es del Antiguo Testamento. Como nosotros ya no estamos bajo de la ley, no nos toca a nosotros. Yo ya no estoy bajo de la ley. Yo no guardo los sábados, yo no hago esto, yo no hago aquello, y yo no diezmo porque no estoy debajo de la ley. ¿Ah? Bueno, ¿cierto que no estamos debajo de la ley? Eso sí es cierto. Pero, Abraham pagaba diezmos 430 años antes de la ley. Antes de la ley, Abraham ya pagaba diezmos. O sea que el diezmo no fue instituido debajo de la ley de Moisés. Fue instituido muchos años antes. Y la gente desde 430 años antes de la ley mínimo ya sabían lo que era diezmar a Dios. Entonces no vamos a decir que, yo no estoy debajo de la ley, yo no diezmo. Y también Cristo dijo, siempre es bueno saber lo que dice Cristo sobre un asunto, ¿verdad? ¿Ustedes están de acuerdo con este verso antes de leerlo? Bueno, vamos a ver. Mateo 23:23. Aquí Cristo regaña a uno de estos fariseos y los dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino. Estos eran como hierbas que ellos dejaban crecer en el patio. Diezmaban de todo esto. Y siempre está bien diezmar. Por ejemplo, si uno tiene maíz o tiene gallinas o tiene puercos, debemos diezmar de todo esto. No solo los ingresos
en billetes o monedas. De todo debemos diezmar. Y ellos tenían tanto cuidado que hasta las hierbas que se les crecían en el patio, de esto también daba un 10% a la obra del Señor. Y dice que son hipócritas, porque hacen esto, pero dejen lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Cuántos de ustedes saben que si nosotros guardamos la ley, damos el diezmo, todavía no estamos bien con Dios? Porque estar bien con Dios quiere decir amar al prójimo, quiere decir andar en una manera justa con Dios, quiere decir ser limpio por la sangre de Cristo. Ellos hacían todo, pero no hacían nada. Y Cristo los regaña. Luego sigue por decir, esto era necesario hacer. ¿Qué cosa era necesario hacer? La misericordia, la fe y la justicia. Cristo dice, era necesario hacer esto. Y sin dejar de hacer aquello. Aquello, ¿a qué se refiere? Al diezmo. Cristo dice, es necesario hacer lo más importante, que es justicia, misericordia y fe, pero no dejemos de diezmar. ¿Me explico? Amén. Entonces aquí Cristo habla sobre el diezmo en el Nuevo Testamento. Para que si usted dice, pues yo no me apego mucho al Antiguo Testamento. Bueno, aquí está el Evangelio de San Mateo, palabras de Cristo. No dejemos de diezmar, dice Cristo. Ahora, diezmo tiene 3 propósitos principales. En primer lugar, su primer propósito, punto A, es para honrar a Dios. Para honrar a Dios. Y aquí vamos a ver en Proverbios 3, 9 y 10. Proverbios 3, 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. O que nos dice aquí, cuando nosotros diezmamos al Señor, le honramos a Él, porque le estamos dando el diezmo que le pertenece. Mateo 6, 24. Mismo punto. Cristo dice, ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Así que cuando nosotros diezmamos, estamos diciendo, yo sirvo a Dios. Yo no sirvo al dinero, yo no sirvo a las riquezas, yo honro a Dios con mi dinero. Y en el verso 21 nos dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Un hermano lee este verso, luego saca la billetera y dice, ¿quieres saber dónde está tu corazón? Aquí está tu corazón, dice. Porque la Biblia dice, ¿dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Entonces, cuando nosotros invertimos en el reino del Señor, nuestro corazón va acompañado, nuestro dinero va acompañado de nuestro corazón. Aleluya. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí estará tu corazón. Y cuando damos a Dios para su obra, también nuestro corazón está en la obra de Dios y no solo nuestro dinero. Es cierto. ¿Ves a aquel rico que tiene su dinero en el banco? Y salen las noticias que el banco está para fallar. Ay, ¿qué pasa al corazón del rico? Pues siente con miedo, atemorizado y tiembla. ¿Por qué? Porque su corazón está allá en el banco. Porque allá está su tesoro. Y nosotros, pues nuestro tesoro, nuestro diezmo y nuestro corazón van juntos. Y los metimos en la obra del Señor. Número B, segundo propósito.
para suplir las necesidades de la casa de Dios. Malaquías 3:10. Para suplir las necesidades de la casa de Dios. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Aleluya. Entonces, cuando nosotros damos diezmos es para suplir las necesidades de la casa de Dios. Ya les dije, el plan financiero de Dios para su casa, para su obra aquí en la tierra, es a base del diezmo. En el tercer lugar, letra C, tercer propósito, es para que sea prosperado el dador. Y en realidad, esto es más importante todavía que la letra B, de suplir las necesidades de la casa de Dios. Porque Dios es dueño de todo. Pero hermanos, nosotros necesitamos dar. Letra C, para prosperar al dador. Malaquías 3, del 8 al 11. No sé si ustedes se fijaron aquí en Proverbios y en Malaquías, pero cada vez que nos manda diezmar, después nos da una promesa. Vuestros graneros serán llenos, aleluya. Rebosarán de mosto tus lagares. Luego dice aquí, derramaré en ti una bendición hasta que sobreabunde. Verso 8, Malaquías 3. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Es usted un ladrón? Es una buena pregunta. Porque cuando nuestros ingresos nos lleguen, el 90% es para uno mismo. Pero el 10% es de Dios, no es de uno. Aunque usted lo tiene en la mano, usted tiene dinero de Dios en su mano. Este 10% es de Él. Y si nosotros lo agarramos, dice la Biblia, ya somos ladrones. Y si es malo robar a un hombre, ¿cuánto más robarle a Dios? Si uno roba a un hombre, pues le meten al bote. Pero robarle a Dios, ¿qué le hace? Y es lo que dice aquí el profeta. Ladrón, robó a Dios porque no dio el diezmo. Verso 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Luego dice que si nosotros empezamos a dar el diezmo, algo va a suceder. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, vamos a pensar por un momento. Aquí Dios dice que si no pagamos el diezmo, le estamos robando. Y que si le robamos a Él, entonces estamos bajo maldición. Ahora, ¿esto quiere decir que Dios es malo? ¿Que Él maldice a la persona que no diezma? No. No es lo que está diciendo. Dios no maldice a la persona que no diezma. Pero hay una cosa. El mundo entero está debajo de una maldición desde los días de Adán. Ya está la maldición. Lo único que hace Dios cuando una persona diezma es quitarle la maldición. Así que si usted y yo empezamos a diezmar,
gracias a Dios, se nos quita la maldición que Dios tuvo que poner sobre Adán por su pecado. Por el sudor de tu rostro ganarás el pan, dice. Una maldición, espinos y cardos te producerán, dice. Ahora, esta maldición ya está en todo el mundo. Pero los que diezmamos, Dios nos quita la maldición. Aleluya. Ahí está la cosa. Qué bonito, ¿verdad? Entonces usted y yo tenemos que hacer una decisión. Si queremos el 100% de los ingresos para nosotros mismos y vivir debajo de la maldición, o si queremos contentarnos con el 90% y vivir sin maldición. ¿Cuál será? Usted escoge. Dios no se va a enojar. Usted escoge, pero es para nuestro propio bien que Dios nos lo dice. El diezmo es para que sea prosperado el dador. Cuando damos el diezmo, estamos diciendo que nosotros confiamos en el Señor más que en el dinero. Ahora, verso 10, que ya lo leímos, dice: probadme ahora en esto. ¿En qué cosa? En dar diezmos. ¿Sabe usted que es la última vez en toda la Biblia que Dios dice que le probemos en algo? No hay otra ocasión en la Biblia en que Dios dice: probadme en esto. Pero referente a los diezmos, Dios hace un reto. Y Él dice: probadme en esto, a ver qué. Y yo también les presento este reto hoy en día a usted, querido oyente. Si usted no le prueba a Dios en esto de los diezmos, y si a usted le va más peor, entonces usted viene a mí y me dice: Pablo, usted es mentiroso porque no se cumplió lo que usted dice. Entonces yo voy a tener que preguntarle al Señor, ¿por qué es que Él es mentiroso? En su palabra. Porque su palabra es lo que dice: probadme ahora en esto, a ver si no les abro las ventanas de los cielos para derramarlos una bendición hasta que sobreabunde. El hermano Wayne Myers, el mismo que habló de la billetera, que decía: ¿dónde está su billetera? Ahí está su corazón. Él es bien pelón, no tiene pelo. Y dice: ¿sabe por qué? Porque siempre Dios me está derramando tanta bendición que se me fue el pelo, dice. Lo que dice aquí: yo os derramaré una bendición hasta que ya no la aguanten. Pruébame, dice Dios. Ahora, hermanos, ¿no sienten ustedes ganas de probarle al Señor con los diezmos? De que ustedes empiezan a diezmar con fe y así esperar la bendición de Dios en sus vidas, que se le quita la maldición de Adán. Mateo 6:4 dice: para que sea tu ofrenda, limosna, diezmo en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará ante todos. ¿Y cómo nos va a recompensar? Bueno, tal vez por darnos un trabajo mejor, por muchas maneras. Les voy a decir uno, que a un hombre fue una bendición muy grande porque diezmaba y hacía limosnas. Hechos capítulo 10, verso 4, y luego verso 30 y 31, la historia de Cornelio. Este hombre era gentil, era no judío, era soldado romano, pero él amaba a Dios, pero no conocía el camino del evangelio. Y un día Cornelio estaba orando y se le aparece un ángel. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Dos cosas que hacía Cornelio, que subía de memoria ante Dios. Dos cosas: sus oraciones
y sus limosnas. Entonces Dios bajó para decirle el camino de la salvación, porque él estaba dando limosnas. Dice en el verso 30. Entonces Cornelio dijo, ya mande traer a Pedro, como el ángel le dice, ¿verdad? Hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, un ángel que parece como hombre, ya lo dijimos, ¿verdad? Y me dijo, Cornelio, tu oración ha sido oído y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Mira, aquí hay un hombre que porque diezmaba, daba limosnas, encontró el camino de la salvación. Dios le tuvo misericordia de manera que fuera el primer no judío de entregarse a Cristo. Fíjese nomás. Y todo porque él era fiel, dar sus diezmos. ¿Quién sabe de qué manera nos va a bendecir el Señor cuando nosotros empezamos a dar el diezmo? Segundo de Corintios, capítulo 8 y 9. Estos 2 capítulos escritos por San Pablo nos hablan mucho de las ofrendas y los diezmos. Verso 7. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Dice San Pablo, ustedes tienen abundancia de todo, dones del Espíritu, amor, comunión, pero quiero que ustedes abunden en una cosa más. ¿Qué cosa es? Ofrendas. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de vosotros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. Cristo allá en el cielo era muy rico, pero vino a la tierra, se hizo pobre. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos enriquecidos. Luego dice en el verso 12, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. ¿Qué quiere decir? Bueno, me acuerdo de la historia de la mujer viuda. Cristo estaba sentado en el templo, y esto se encuentra en Marcos 12, el 41 y 44. Cristo se sentaba frente a la caja de ofrendas en el templo para observar la gente cuando depositaban el dinero. Y quiero decirles algo, que Cristo todavía observa la gente cuando ellos depositan sus ofrendas y sus diezmos. Marcos 12, 41 y 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. O sea, ella echó de las 2 moneditas más chicos que había. Eran como la moneda de 1 peso que casi ya no aparece. Y esto es lo que ella echó a la ofrenda. Entonces, llamando a sus discípulos, Cristo los llamó a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Pero ¿cómo puede ser, Señor? Aquí vienen ricos y ellos echan mucho. Y ella echó 2 moneditas de los más pequeños que hay. ¿Cómo es que ella echó más que los otros? Dice Cristo, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Qué aprendemos por esta historia? Que Dios ve no solo cuánto damos,
pero ¿cuánto es que nos queda después? Estos ricos venían y ahí echaron su dinero y pues dijeron, pues qué bueno, ya echamos mucho, pero Dios está viendo cuánto se les quedó. Y viene la mujer esta que no tenía nada y echó 2 moneditas muy pequeñas, pero era todo lo que tenía y ya no se le quedó nada. Y Cristo dice, esta mujer ha dado más que todos los otros. Así que aprendemos de que aun cuando nosotros no tengamos mucho dinero, debemos diezmar. Si tenemos 100 pesos, diezmamos 10 pesos. Y alguien dice, pues ¿eso para qué sirve? No, hombre, Dios ve, Dios observa. Y Él sabe cuánto estamos dando, si estamos diezmando o no. Y otra cosa, hermanos, hasta que pagamos el diezmo no hay ofrendas. Alguien dice, pues yo no diezmo, yo ofrendo. No. Hasta que pagas lo que debes del diezmo, no puedes ofrendar. Porque cuando dices yo doy ofrenda, lo que estás dando es una parte del diezmo que ya lo debes a Dios. Entonces, primero el diezmo, después las ofrendas. Capítulo 9, 2 Corintios 6. Esto os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Eso lo sabemos. Si queremos una buena cosecha, pues hay que invertir, hay que comprar semilla y hay que echarlo a perder a la tierra. Y alguien dice, pues no, yo no quiero echar a perder este maíz a la tierra, yo lo voy a comer. Me voy a hacer un atole, me voy a hacer unas tortillas, me voy a hacer unos tamales con este maíz. No lo quiero echar a perder a la tierra. Ah, bueno, cómetelo pues. Pero al rato cuando quieres cosechar, ¿qué es lo que va a haber? Nada. ¿Por qué? Porque te comiste la semilla. Y es lo que San Pablo está diciendo. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Pero el que siembra generosamente, generosamente también cosechará. Gracias a Dios. 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Usted llegue al momento de ofrendar llorando, no, mejor ni se hace. Dice la Biblia, no con tristeza ni por fuerzas, porque Dios ama al dador alegre. Me hace pensar de los magos que vinieron a Cristo con oro y con mira y con, no me acuerdo el otro regalo que ellos traían. Pero la Biblia dice que ellos venían con gran gozo para ofrendar al niño Jesús. Ellos sentían tanta gozo en el corazón al poder depositar sus ofrendas ante el niño Jesucristo. Hermanos, es lo que Dios quiere, que al dar la ofrenda nosotros nos alegramos y que inclusive adoramos al Señor por medio de lo que estamos dando. Hay cierto país africano donde es costumbre que la gente cuando dan sus ofrendas lleguen al altar danzando. Todos van al altar danzando. Esto lo he visto en videos. Ellos llegan al altar danzando y luego depositan su ofrenda y regresan a sus asientos danzando todavía. Yo pienso que eso agrada al Señor. Dios ama al dador alegre. Aleluya. 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Luego el 10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come. Dice Dios, tú no tienes que escoger entre las dos cosas, si lo siembro o si lo come. Yo te voy a dar para las dos cosas, para tener para sembrar y para tener para comer.
Este proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Luego dice que tendremos suficiente para dar a toda buena obra. Aleluya. Ofrendas, diezmos, todo lo que hay, que se necesita. Aquí el lema del Instituto Ríos de Vida es vivir para dar. Yo pienso, hermanos, que si esto se arraiga en nuestros corazones, tendremos una vida llena de bendición a través de lo largo de nuestras vidas. Ahora, usted me dice, Pablo, entonces si yo doy unos 10,000 pesos, Dios me va a pagar 100,000. Así. No le hago esta promesa. Lo que le digo es, si usted obedece al Señor, su bendición va a estar en la vida suya. O sea que, ¿qué vale 100,000 pesos para un enfermo? Hay muchos ricos que les sobra el dinero, que están enfermos, y ellos darían todo lo que tienen solo para deshacerse de su enfermedad. Dios nos puede dar la salud. Dios nos puede sanar y nos puede cuidar del cáncer, de los desastres, de los accidentes y los choques. Dios puede cuidar nuestros niños. ¿Cuánto pagará uno a salvar la vida de su niño? Dios le puede salvar la vida de su niño. Así Dios bendice al que diezma y el que dé. Bueno, para terminar este capítulo, queremos ver en Génesis, ahí estamos siempre, 14, los últimos versos. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. El rey le dijo, el rey de Sodoma le dice, nomás devuélveme la gente y tú te quedas con las cosas como tu parte, como tu pago. Y respondió Abraham, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. La gente, hermanos, son muy raros así. Abraham sabía que si él se quede con los bienes, y él como quiere es rico, y esa gente se queda pobre, ellos van a decir, mira, aquel Abraham es rico, y nosotros somos pobres porque él es rico. Y se les va a pegar envidia en sus corazones. Y Abraham dijo, yo no los recibo nada, para que ustedes no dicen, nosotros somos pobres porque él es rico. Y hermanos, este es un error muy grande que he escuchado muchas veces. Que la gente pobre dice, no, nosotros somos pobres. ¿Sabe por qué? Por causa de aquel rico. O por otra nación. Porque otra nación es más rico que lo nuestro. Nos dejó pobre. No, hermanos, estos son pretextos de flojos. El que sirva a Dios puede prosperar. El que obedece la palabra de Dios y lo pone por obra en su vida, este será bendecido para el Señor. Y no vamos a andar con envidia diciendo, no, que yo soy pobre porque este es rico. Estos son pretextos nomás. Vamos a ponernos a trabajar y a ver hasta dónde llegamos. Y el Señor nos va a ayudar. Luego el 24, Abraham dijo, solo voy a recibir lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Estos fueron los aliados de Abraham, y él dice, pues ellos también se arriesgaron, y si quieren agarrar algo, pues es cosa de ellos. Pero yo no voy a agarrar nada para que ustedes no dicen, nosotros somos pobres porque él es rico. Abraham quería saber que él era rico porque Dios lo había bendecido, y no porque había quitado de otro. Amén. Bueno, en la siguiente lección nosotros veremos en el capítulo 15 y seguiremos con la historia de nuestro héroe, Abraham, el padre de los fieles. Así partió Abraham, fiel a su llamado, en busca de sueños, de un futuro dorado. La
la voz del Señor resonando en su ser, Abraham el bendecido, que aprendió a creer.